Es- Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido Daniel, bienvenida Michelle nuevamente. Eh, ¿Cómo han estado? Partamos por la Michelle. ¿Cómo ha estado Michelle? Excelente, muy entusiasmada con el tema de hoy también. Está complicado el tema de hoy, ¿eh? Trajimos Sí, al que se las conoce todas. Don Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, esperamos poder ser un aporte y ya estoy seguro que va a ser una entretenida conversación. Bueno, va a ser interesante. Oye, quiero empezar con una reseña. Voy a partir con la parte anterior a la creación de la ONU, ¿ok? Un poquito de historia. Por ahí, por el año 1919, el presidente estadounidense Woodrow Wilson creó lo que se llamó la Liga de las Naciones, como parte del Tratado de Versalles, ¿ya? La idea era crear un organismo internacional que resolviera conflictos entre naciones a través de la diplomacia, pero desafortunadamente falló. ¿Por qué falla? Porque Estados Unidos, mejor dicho, decide no integrarlo. El Congreso decide no hacerlo, y por lo tanto no se suscribe al Tratado de Versalles por miedo a que Estados Unidos perdiera soberanía. La otra razón fue que la falta de poder militar y sanciones efectivas, junto con la ausencia de grandes potencias, ¿ya? Y también el fracaso de prevenir agresiones, como por ejemplo eh, el ataque de Italia a Etiopía en 1935, Japón en Manchuria y la expansión nazi con la Segunda Guerra Mundial en 1939. Por lo tanto, en 1946 queda disuelta y es reemplazada por la actual ONU, que dentro de la sorpresa que tiene es que Chile es el país fundador de la ONU y parte con derechos humanos. Chile parte con eso. Así que no sé si quería hacer la introducción tú, Michelle, y de ahí le damos el paso a sí, nuestro... yo quería comentar que mucho se habla, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030, pero la verdad es que cada vez que me he detenido a preguntarle a alguien qué sabe de eso, me dice algo que tiene que ver con el medio ambiente, algo que parece que tiene que ver con la equidad de género, y hasta ahí llega. Pero la verdad es que la ONU habla de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, palabra que también me gustaría que discutamos en algún momento, es un plan global adoptado por la ONU el 2015, ¿verdad? Con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta, garantizar la paz y la prosperidad para las personas. Suena una promesa súper interesante. Si ustedes incluso hice el experimento de preguntarle al chat GPT sobre la Agenda 2030 e incluso el chat GPT me habló de que tenía muchas implicancias positivas para Chile, porque iba a desarrollar la agricultura, el desarrollo sustentable, proteger el medio ambiente, la inclusión digital, etc. Y eso es lo que queremos denunciar el día de hoy, que Daniel nos cuente un poco de esto que suena tan prometedor, tan maravilloso, si tiene algo que ver realmente con Chile, si realmente eso tiene que ver con la idiosincrasia de nosotros, realmente esta Agenda 2030 se ajusta a lo que somos los chilenos. Bueno, primero aclarar alguna, hacer como también contribuir a la introducción, de que efectivamente eh, hay mucha gente que uno se encuentra, cuando yo hago harto el ejercicio de conversar con gente que es disidente a las ideas que uno promueve, ¿cierto? A lo que uno difunde. Entonces yo trato de conciliar ahí con gente y pasa un fenómeno que creo que es muy importante que lo tengamos presente, porque hay mucha gente que le cuesta creer que la ONU hoy día sea lo que nosotros estamos planteando que es.
¿ya? Entonces, cuando Juan hacía la introducción respecto de qué es lo que, de cómo se formó la ONU y eso, efectivamente hay buenas intenciones en su constitución. O sea, cuando se crea, y de hecho, incluso si somos más rigurosos, el cumplimiento de su objetivo en gran parte se cumple. O sea, si el objetivo era que no hubieran las guerras mundiales que hubieron, ¿cierto? Con la cantidad de muertos que eso generó, y uno de los objetivos era tener una institución, una organización mundial que evitara que ese tipo de atrocidades ocurrieran, bueno, entonces tenemos que ser justos y en ese sentido la ONU efectivamente cumplió con el objetivo. Hemos tenido evidentemente conflictos bélicos, ¿cierto? Hemos tenido guerras y etcétera, que es propio, pero jamás hemos vuelto a tener atrocidades como las que se vivieron, ¿cierto?, en esas dos guerras mundiales. No hemos tenido una tercera guerra mundial y por lo tanto tenemos que ser objetivos en reconocer que en definitiva, entonces, ese objetivo, ¿cierto?, esa misión, en ese sentido se ha cumplido. Pero como somos humanos, ¿cierto?, y dentro de nosotros está la imperfección, también hay que asumir esa realidad. Y eso es lo que tiene que empezar a asumir gente que de repente ha confiado, ¿cierto?, cree, y hoy día le cuesta entender que la ONU sea lo que nosotros estamos planteando que es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente esas buenas intenciones han sido secuestradas por ideologías. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que entender que la ONU es un organismo político y como tal, ¿cierto? Hoy día ha sido capturada, ¿cierto? Por ideologías. Y entonces esto ha sido un proceso largo que en el caso de cuando hablamos de la Agenda 2030, estamos hablando de un proceso que se inició mucho antes del 2015, ya que es cuando oficialmente se firma el acuerdo del 2030, del 2030, pero la agenda ya venía funcionando, así como muy claramente, desde el año 2000 por lo menos, así de manera oficial, ya existía la agenda, ya una agenda que ha ido pasando de 5 en 5, o sea, el 2005, el 2000, el primer documento oficial, el 2005, el 2010 y el 2015. El 2015 se hace ya oficial a nivel mundial, ¿cierto? Y con el nombre que la conocemos, Agenda 2030, y siempre ha tenido una característica, que se ha puesto objetivos que es importante que nosotros los conozcamos, que, por ejemplo, se ponen los objetivos del 2010, se hace la evaluación en el 2015 y los objetivos no se cumplieron. Y a pesar de, y esto es muy característico de esta agenda, no se logran los objetivos, se hace la evaluación de los objetivos, ¿cierto? Y a pesar de que se hace la evaluación negativa, o sea, no cumplimos, no logramos los objetivos, seguimos adelante con la agenda. Y sale la agenda de que... ¿Y por qué lo relato? Porque hoy día la Agenda 2045 es exactamente lo mismo. O sea, fue sepultada de manera triste, sin mucho funeral, sin mucho aparataje. En septiembre del 2024 falleció la Agenda 2030, ¿cierto? Y inmediatamente se le reemplazó por la Agenda 2045, Agenda Futuro, que volvió a cumplir con exactamente las mismas características, porque recuerden ustedes que si nos tomamos la Agenda 2030, eran 17 objetivos de desarrollo sostenible que no se cumplieron, no se lograron cumplir, y por lo tanto toman algunos de esos 17, la gran mayoría, y hoy día los ponen en esta Agenda 2045. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un proyecto de sociedad, es un nuevo tipo de sociedad, es un nuevo mundo que parte a raíz de una tesis, de un diagnóstico, de una hipótesis, o que francamente, y aquí ya una opinión personal, es prácticamente una religión. ¿Por qué? Porque ellos parten con la tesis de que el mundo se va a acabar. Tienen su propio apocalipsis, ¿ya? Que plantea que el mundo se va a acabar y se va a acabar a partir de la incapacidad del ser humano, ¿cierto? De nosotros, los seres que habitamos esta tierra, de poder proteger y cuidar nuestro planeta. Entonces, como hemos sido tan irresponsables en cuidar nuestro planeta, con estas conductas que nosotros tenemos, con esta forma de ser, con esta forma de pensar, con estos valores, con estos principios, con estas creencias que nosotros tenemos, entonces si no cambiamos estas conductas que vienen a partir de estos valores, principios, creencias, entonces vamos a destruir el planeta y eso no es concebible. Y por lo tanto, como no es concebible, entonces
nosotros, dicen los que crean, ¿cierto?, este proyecto, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que rescatar y salvar el planeta. ¿Y cómo lo salvamos? Entonces proponiendo una nueva forma de ser. Los ciudadanos deben cambiar su forma de ser. Ahí es que donde empiezan y estoy tratando de simplificar para que quienes nos escuchan puedan entender de manera menos técnica quizá, ¿cierto? Y con menos conceptualizaciones, que es lo que se usa aquí, porque aquí hay una herramienta que se usa para hacer este proceso de cambio, porque este es un proceso de cambio social, y este proceso de cambio se provee de herramientas, y una de esas herramientas es precisamente el lenguaje. Complejizar el lenguaje, ¿cierto?, hace precisamente que sea más adaptable, más digerible, menos interesante para la masa, ¿cierto? Porque cuando ya me hablan de sostenibilidad, cuando ya me hablan de igualdad, pero resulta que el concepto de igualdad, el concepto de tolerancia, el concepto de inclusión, el concepto de desarrollo, ¿cierto?, tienen definiciones particulares propias, que son propias de un lenguaje construido por este nuevo estilo de sociedad. Entonces, bueno, para algunos se hace interesante, para otros se hace no quiero saber más, y etcétera. Pero en simple, y para tratar de simplificar, quizás muy ligeramente, quizás muy livianamente, pero en sencillo, es un nuevo mundo que se quiere instalar, que se quiere un nuevo estilo, una nueva sociedad, y particularmente en ese nuevo estilo de sociedad, en la sociedad que nosotros vemos, lo dijo Silvia Rux, Silvia Rux, la embajadora residente de Chile en la ONU, ¿cierto? Por allá por el año 2019, cuando ella dijo lo mismo que les estoy señalando yo. Nuestro rol como organismo, ¿cierto?, como ONU, es ir corriendo el cerco hacia el camino de tener un nuevo Chile. Entonces, ahí surge, en agosto del 2019, la primera declaración oficial que la masa puede tener, ¿cierto? Ya estaba hechas las declaraciones de todas las asambleas, ¿cierto?, del Cairo y todas las asambleas que año a año se van realizando, ahí donde ya se plasman estos objetivos, pero oficialmente, ¿cierto?, por primera vez tenemos, por lo menos acá nosotros en Chile, a una autoridad máxima de la ONU, ¿cierto?, la embajadora residente, donde ella hace esta declaración que han escogido a Chile, ¿cierto?, como un plan piloto para desarrollar este programa, este proyecto de ir cambiando una sociedad, y entonces ahí se habla de la refundación de Chile. ¿Y qué es lo que, y con esto termino? Refundación de Chile, básicamente, y aquí es donde nosotros los chilenos tenemos que entender, ¿cierto?, y los ciudadanos del mundo, porque nosotros hemos sido escogidos junto con otros países, ¿cierto?, como un prototipo, un modelo de ensayo y error, ¿cierto?, entonces, donde hemos sido escogidos como cultura, por características culturales, 11 encuestas, y ahí respondo un poco la pregunta, 11 encuestas antes del 2015 fueron las que hicieron que Chile fuera escogido como país piloto. Ya la misma Silvia Rux, en otra entrevista, ella reconoce, ¿cierto?, por cómo fue el proceso para seleccionar a Chile, y efectivamente 11 años antes del 2015 fuimos analizados como cultura para ver la viabilidad de la realización de la instalación del proyecto a nivel mundial, de este nuevo modelo de sociedad. Entonces, se escoge a Chile por sus características culturales y se plantea ahí entonces esta cuestión de refundar. ¿Y qué es refundar? Lo que se plantean también en textos de política, ¿cierto?, donde en definitiva es lo que la gente hoy día, muchos pueden conocer como la batalla cultural, es sacar los valores, los principios, ¿cierto?, los fundamentos culturales, sacarlos y instalar nuevas de este nuevo modelo de sociedad, ¿cierto? Y por lo tanto es que aquí entonces es donde vemos esta lucha de, por ejemplo, tener aborto, cuando un país como el nuestro, ¿cierto?, ha rechazado la idea de tener aborto, pero ha ido cambiando, ¿cierto? Esto entonces explica por qué, por ejemplo, Elisa Loncon, ¿cierto?, el día que recibe el poder de la Convención Constitucional, ella la primera declaración que hace, ¿cierto?, vamos a refundar Chile. Entonces, para tratar de simplificar un poco, espero haber podido ser claro en un poco cuál es el objetivo. Una nueva sociedad es lo que trae, entonces, y para eso tienen sus objetivos de desarrollo. Oye,
Yo te creo lo que tú me dices, pero no puedo dejar de hacer un parangón con la historia de Chile. Y me refiero exclusivamente a la relación que tuvo el gobierno de Eduardo Frei Montalva con la ONU. Acuérdate que en aquellos años organismos vinculados a la ONU como el Banco Mundial, la UNESCO y la UNESCO eh, aportaron trabajo y dinero para proyectos de educación, vivienda y también la reforma agraria, ¿ya? La ONU también respaldó programas de desarrollo en Chile en el contexto de la Alianza para el Progreso, ¿te acuerdas? Um, la reforma agraria, la FAO, estoy leyendo aquí, eh, asesoría de financiamiento de la organización, o sea, de la ONU para la alimentación y la agricultura, la política exterior y el multilateralismo y muchas otras cosas más. Entonces, también en ese gobierno, en el gobierno de Frei, se empezó a hacer cada vez más fuerte lo que yo decía en un principio, que Chile había sido socio fundador de la ONU en la Oficina de Derechos Humanos. Y esa parte se hizo muy fuerte en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces, ¿hasta qué punto esto no es algo que se viene haciendo hace décadas en Chile y que hoy día solamente le están poniendo fecha de inicio y fecha de término? Es así como tú lo relatas. De hecho, cuando uno lee las asambleas, ¿cierto? Estos encuentros que periódicamente hace la ONU, son documentos muy densos, pero cuando uno es muy interesante, es muy bueno, atractivo para quienes nos gusta la investigación de esto, porque tú te encuentras por allá por el año 62 ya con conceptos que hoy día están naturalizados, hoy día son parte del lenguaje común de cualquier ciudadano, pero que se empezaron a instalar por allá. Entonces, cuando se empieza a hablar de la preocupación que existe por la cantidad de ciudadanos que tiene el planeta y se empieza a hablar de las proyecciones que va a tener el mundo y las complicaciones que le podría traer, ¿cierto?, al mundo tener esa cantidad de habitantes y etcétera, etcétera. Entonces, y después tú empiezas a ver cómo en la siguiente asamblea ya no es un país, ya que son tres que creen lo mismo y que ya empiezan a tratar de, entonces cuando hacen sus declaraciones, ¿cierto? Los presidentes de estos países y ven como imperante y necesario y urgente que tomemos medidas y hagamos políticas para hacernos cargo de este sobrepoblamiento que tenemos descontrolado, y entonces empiezan a aparecer conceptos, ¿cierto? O preocupaciones por los derechos de las mujeres para el control de de la natalidad, y empiezan a aparecer los conceptos de aborto, y empiezan a aparecer el concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, de desarrollo, y etcétera. Entonces, tú lo ves efectivamente en esas décadas. Claro. Y otra vez, y ahí entonces donde es muy interesante el rol que ha tenido Chile, porque efectivamente esto de que Chile haya sido fundador de la ONU, tiene la relación que existe entre la ONU y Chile es una relación muy íntima, es muy íntima que la gran mayoría de los chilenos desconoce, pero que es importante que programas como estos precisamente lo empiezan a demostrar, y todo es evidenciable, o sea, es cosa que cualquier persona lo busque, ¿cierto? El material está a libre disposición, pero claro, nosotros vivimos hoy día en una dinámica que no nos permite hacer este trabajo, esta búsqueda de información, pero como les digo, está ahí. Y entonces efectivamente existe la evidencia de que Chile ha estado muy vinculado y ha sido este laboratorio que ha servido para ir avanzando. Ahora, ojo, que ahí también lo que ha resultado aquí luego se ha llevado al extranjero y se está haciendo en otras naciones. Entonces, efectivamente, el laboratorio ha servido para ellos. Daniel, a mí me gustaría ahondar en un punto. Fíjate que a ver, los temas que plantea esta agenda son temas que yo creo que no podemos dudar que son súper atractivos y que suena genial, ¿no es cierto? Que el mundo, entre comillas, fuera hacia un mundo más sustentable, con un medio ambiente maravilloso, sin desigualdad, ¿no es cierto? Con las mujeres empoderadas y todo esto que plantea muy poético, porque si en realidad lo que tú dices en un momento me hace mucho sentido, mucha palabra, muy poética, pero en la realidad, en lo personal, me ha tocado entrevistar gente, incluso del mundo muy de la izquierda, con respecto al tema del medio ambiente, y ellos me dicen que no estamos, muchas veces, no estamos frente a una real crisis climática.
que el agua no se está perdiendo, sí, o sea, no es que no se acabe el agua, sino que se está aprovechando mal. Sí, es cuestión de ver los ríos cómo van a dar al mar y el agua está ahí y no se construye nada respecto de eso. Es cuestión de ver lo mal que funcionan los canales de regadío en este país, por ejemplo, cómo se desperdicia el agua. Es cuestión de ver lo mal que se han hecho políticas respecto del aprovechamiento de los recursos. ¿Hay evidencia real de que estemos ante una crisis en que se van a acabar los recursos? Porque esa es una de las políticas, yo creo, más potentes, la que más interpreta un poco a lo que es esta agenda, que es lo que la gente dice, lo que yo planteaba al principio. Hoy día hay evidencia científica para justificar todo lo que se quiera. Todo lo que se quiera. Hay evidencia científica y en el año pasado, por ejemplo, fue un tema en Estados Unidos y por eso es que, por ejemplo, el gobierno de Trump se ha atrevido, ¿cierto?, a lanzarse tan abiertamente, tan frontalmente a estos discursos, porque se ha logrado desmantelar precisamente, demostrar, ¿cierto?, de que la ciencia se ha prestado para poder validar y justificar y demostrar científicamente, ¿cierto?, los discursos que se sostienen. Entonces, hoy día lo que existe en estricto rigor, y esto es muy necesario contárselo a las personas que nos están escuchando, porque claro, esto genera la confusión. Ha salido un estudio que valida, que dice que efectivamente si nosotros... Recordemos que algunos de esos estudios, y esto quizás como evidencia, señalaban de que habían ciudades en el mundo que iban a desaparecer, ¿cierto? A partir de que los niveles del agua iban a subir, y resulta que eso no ocurrió. Y el sustento de eso fueron estudios científicos que demostraban que eso iba a ocurrir. Por allá por el 2012 había una de las primeras, ¿cierto?, que iban a desaparecer, y esos países están al revés de lo que se planteó. Entonces, claro, no hay nada que hoy día lo diga, no conviene, porque es necesario que, yo decía, si estamos hablando de un proceso de refundación, esto es una cuestión macro. Es importante tener que esta es una cuestión macro. Y dentro de esta cuestión macro, para poder hacer un edificio, contra más alto y más grande el edificio, voy a necesitar más maquinaria, voy a necesitar más hombres y voy a necesitar más profesión, ¿cierto? Más técnica. Bueno, aquí no pasa, acá no es muy distinto. Acá el monstruo es grande, acá el proceso refundacional es grande, por lo tanto también se requiere y se provee de herramientas, como les decía yo, el lenguaje, pero no solamente el lenguaje. Los medios de comunicación tienen un rol aquí fundamental, porque son quienes posicionan, o en el caso de lo que tú me preguntas, son quienes también esconden, porque el medio de comunicación hoy día debiera estarnos diciendo la verdad, siendo objetivo, ¿cierto? Y sin embargo no son objetivos, los medios de comunicación no son objetivos. La política, por ejemplo, nos plantea que la política es neutral. O sea, a mí constantemente me toca que me invitan a alguno y de repente me encuentro con una persona, me ponen en un panel de un programa como este, con una persona disidente a lo que yo planteo, y no es casi de manual que este político, ¿cierto?, nos vaya a pretender llevar a la idea de que, a tratar de descalificar nuestra posición. ¿Por qué? Porque mi posición podría ser dogmática, porque mi posición podría ser sesgada, porque mi posición podría venir, como yo me defino, por ejemplo, si me llevan al punto de decir, Daniel, pero ¿de dónde tú opinas? ¿De dónde tú construyes tu opinión? Bueno, yo soy un conservador, yo soy un cristiano, por ejemplo. Entonces, cuando uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la perspectiva de género, yo soy un opositor a la perspectiva de género precisamente por lo que tú consultabas. ¿Por qué? Porque es anticientífica. Porque es una propuesta de un modelo de sociedad anticientífica. A pesar de que efectivamente hoy día acá en Chile tuvimos una comisión investigadora sobre el tema de la hormonización, ¿cierto? Que sí. El debate fue mostrar evidencia científica y logramos demostrar, ¿cierto? Se logró demostrar que en definitiva la ciencia ha ido involucionando en lo que se definía como la medicina trans, ¿cierto? Ya, pero ¿apareció material científico que demuestra lo contrario? De hecho, hay endocrinólogos chilenos, ¿cierto?, que se han prestado para validar cuestiones que
no tienen mucho respaldo académico en el mundo, pero sin embargo tuvimos sentado a uno de los dirigentes del Colegio Médico chileno entregando su aporte científico desde el punto de vista académico para validar cuestiones que no tienen sustento científico. ¿Me entiendes? Bueno, Entonces, sí, la gente efectivamente te lleva a muchas cosas que tienen que ver con las minorías, dejando un poquito de lado a las mayorías. Si uno la lee en detalle, se va dando cuenta que habla, por ejemplo, de las minorías trans, de los pueblos originarios, pero yo no veo que haya un planteamiento hacia las mayorías. exactamente. Entonces, toca ahí en ese debate que ha sido capturado por la política, ¿cierto? Precisamente la democracia ha sido capturada, es una de las necesidades que tiene para poder avanzar esta agenda, es capturar la democracia. Nosotros aquí sostenemos que en el caso chileno existe una partidocracia, ya los partidos políticos son quienes tienen el control de la democracia. Entonces, y evidencia sobra. Los ciudadanos tienen que elegir entre quienes ellos deciden, ¿cierto?, que van a ser los candidatos. Entonces te toca, se instaló una cuestión cultural ya hoy día, no tanto así, que la gente hoy día no vota por el que quiere, sino que vota por una cuestión que le llama, que se ha institucionalizado, ¿cierto?, en la cultura local, que es el votar por el mal menor. O sea, una referencia, una evidencia de cómo el sistema político te ha puesto una oferta, te pone una oferta, que es la que le conviene a ellos, ¿cierto? Y el ciudadano se adapta y dice, bueno, hay que votar por el mal menor. No estás votando por el que quieres, estás votando por lo que, porque, ¿cómo lo dice? Por lo que ellos disponen que puede ser. Entonces hay una captura, ni que hablar, ¿cierto? Como otra evidencia de lo que fueron los procesos constitucionales, donde el pueblo, el soberano, ¿cierto? Constitucionalmente dice, es quien tiene la voz total, suprema, ¿cierto? Soberana, y sin embargo se pronuncia en el primer proceso constitucional, y son los políticos, es la clase política, son los partidos políticos los que meten al país en un segundo inexplicable segundo proceso, que entonces en la práctica, para quienes no logran o no han tenido acceso a más información, es básicamente el cumplimiento del compromiso que esta clase política, ¿cierto?, unilateralmente y sin la participación de los ciudadanos, decidió adquirir, ¿cierto?, con la ONU. Entonces, es la clase política la que mete, o sea, se compromete a implementar, a instalar este nuevo modelo de sociedad, ¿cierto?, de refundar un país como Chile, y al ver el fracaso, ¿cierto?, al ver que la ciudadanía no está de acuerdo, y esa había sido la oferta, o sea, la oferta había sido, mira, nosotros vamos, Chile está listo para aprobar esto, culturalmente la gente está lista, es cosa que nosotros presentemos el proyecto nomás y la gente lo va a aprobar, mira, hagámoslo. Lo hicieron y se encontraron con una respuesta totalmente distinta, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, hay que responderle a quienes con quienes tomamos el compromiso, y bueno, y ahí está una evidencia. Entonces se tiene secuestrada la democracia porque se toman atribuciones que no se le han dado, ¿cierto? No se les dio el poder para eso, y sin embargo, y de ahí en adelante, hoy día tenemos una seguidilla de vulneraciones a la Constitución, que precisamente buscan eso, vulnerar la Constitución, destruirla, ¿cierto? Y es por eso que hoy día uno no se explica, ¿cierto?, cómo es que los ministros vulneran casi a su antojo, ¿cierto?, la Constitución, y no hay ninguno destituido por la acusación constitucional. Porque ¿quiénes lo salvan? Precisamente quienes tienen capturado la democracia. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. ¿Cuál? Destruir la Constitución. Este proceso de cambio de sociedad, de instalación de esta agenda, perdón, en el caso chileno no es viable con este proyecto constitucional, porque tiene pilares, y aquí volvemos al tema del fundamento. En su fundamento esta sociedad, este edificio llamado Chile, tiene en sus bases cuestiones que son muy necesarias de sacar, por ejemplo, como el derecho preferente de los padres, que es el que impide, por ejemplo, instalar uno de los pilares fundamentales de esta agenda. ¿Cuál es? En la educación sexual integral. El gran impedimento de la instalación de la educación sexual integral es que existe un derecho fundamental instalado y constitucional, que es el derecho preferente. Por lo tanto, mientras no se saque eso,
no se puede instalar uno de los pilares fundamentales de la agenda. Mientras no se saque, por ejemplo, el tema de la protección a la vida que tiene la actual Constitución, no se puede instalar otro de los pilares fundamentales de este proceso, que es el aborto, ¿cierto? Y así, hay pilares que sostienen las bases de una sociedad y que en este caso, y es por eso que los vemos insistentemente, ¿cierto?, haciendo una y otras acciones para en definitiva ir minando, ¿cierto?, estos derechos que son necesarios para poder instalar el modelo de sociedad que ellos quieren. Oye, ¿podríamos decir que el globalismo ha salvado a Chile de no caer en el comunismo? Porque a la ONU no le conviene el comunismo. Claro. No sé qué es peor Pero, esta altura, pero mira, yo creo que de hecho está, a ver, para ser más preciso, yo soy de los que sostengo que del comunismo clásico quizás, porque Claro. hay evidencia de que hoy día lo que se está practicando y el progresismo, o lo que se conoce como progresismo, wokismo, no es otra cosa que neomarxismo, o sea, el marxismo moderno, ¿ya? Porque quienes lideran hoy día el proceso, estos procesos de cambio, de hecho, Chile ha llegado, a ver, me voy a devolver un poco para poder explicar. Las izquierdas a nivel mundial están divididas prácticamente, hay un montón de subdivisiones, ya, o que obedecen a la realidad cultural de los distintos países. Pero si tuviéramos que hacerlo de manera genérica, hay que posicionar a la izquierda en dos almas. Y estas dos almas no discrepan respecto del fin, sino que discrepan respecto de la forma. ¿Ya? Entonces, y eso lo vemos en Grecia, lo vemos en España, lo vemos en Chile, quizás el que menos se puede ver de manera así tan explícita es Estados Unidos. Pero en el resto de los países, cuando uno mira la izquierda, se encuentra con estas disputas que tienen dentro de la izquierda, ¿cierto? Que, como les digo, discrepan de la forma. Una de las estrategias y que ha ganado más en estos últimos 2 décadas, que de esta disputa que tienen las dos izquierdas, la que más ha ganado espacio es esta izquierda que ha decidido utilizar la estrategia de la identidad, ya el tema identitario. Entonces, en el avance del tema identitario ha ganado una izquierda, que es la izquierda que, por ejemplo, nosotros tenemos y que hoy día es este neomarxismo, ¿cierto? Que en definitiva ha utilizado el tema identitario para poder avanzar en lo cultural. Y aquí entonces entra una cuestión que quizás la gran mayoría de la gente no lo conoce, pero que cuando uno analiza lo que le está pasando a nuestro país o lo que es en definitiva la Agenda 2030, es Gramsci, es el manual de Gramsci aplicado a... es Gramsci aplicado, es teoría gramsciana aplicada. Entonces, cuando uno lee las cartas, cuando uno lee los documentos, es casi un manual. Es de manual lo que están haciendo. Entonces, y en eso, entonces aparece el tema de la cultura, ¿cierto? Una captura de la cultura. Ellos han entendido que para poder lograr el modelo de sociedad que ellos sueñan, ¿cierto? Se equivocaron y tuvieron que invertir, y entonces por la captura del tema económico, ¿cierto? Van por la captura del tema cultural. ¿Y cómo capturaron la cultura? Bueno, a partir del tema identitario. Ahí está entonces el tema identitario. El tema en el caso nuestro, en el caso chileno, ¿cierto? Recuerden que son 4 los temas. El feminismo, ¿cierto? La agenda LGBT, la agenda indigenista y la agenda ambientalista. Son los temas de 4 temas de interés. Entonces, cuando tú te encuentras hoy día con un joven chileno que cree en esto, te vas a encontrar primero con un alto porcentaje de jóvenes. ¿Y cómo adhieren estos jóvenes a esta agenda? Lo decía recién Michelle. Cuando ellos escuchan que tú estás salvando el planeta, claro, o sea, ¿quién no quiere ser? Que tú vas a terminar con el hambre en el mundo. Oh, wow, o sea, yo quiero ser parte de ese proyecto. Pensamiento mágico. mujeres Recordemos al que poder, decían por ahí, mujeres al sí, poder, también. o sea, la mujer empoderada y yo soy, y bla, bla. O sea, efectivamente. Y el indígena, o sea, que el indígena tenga la reivindicación, ¿cierto? Y que el homosexual tenga su igualdad, identidad. Versus la otra izquierda.
¿Cuál es la otra izquierda? ¿Qué es lo que dice la otra izquierda? No, mira, ajustémonos a las necesidades de la gente. La gente tiene problemas económicos y ofertámosle, hagámosle una oferta en términos económicos de un modelo de sociedad donde el Estado se haga cargo. Ese discurso prende menos hoy día, ¿cierto? Que el discurso que fue capturado, ¿cierto? Y que ha seducido y que ha sido capaz. Entonces, cuando miramos, y aquí voy a hacer un análisis, miremos un fenómeno que nos permite poder demostrar lo que estamos diciendo. 18 de octubre del 2019, proceso insurreccional. Cuando hoy día nosotros, cualquier persona que pueda mirar y busque análisis de lo que fue el proceso de insurrección del 2018, lo que se denominó ¿cómo se llamó? Estallido social espontáneo, ¿cierto? Que después el Partido Comunista salió diciendo que no era ni estallido, ni social, ni espontáneo, ¿cierto? Reivindicó la propiedad, la autoridad, ¿cierto? Intelectual de este proceso, y discrepó de que se le llamara estallido social espontáneo. Bueno, ¿quién está detrás? ¿Quién fueron los ideólogos de este proceso? ¿A quién le atribuyen y le asignan el rol de ser las grandes propulsoras, el éxito de ese proceso? ¿A quién se lo entregan? Al feminismo, al movimiento feminista. Recuerden ustedes, recordemos, hay que tener memoria, recordemos, estamos caos en las calles, violencia, enfrentamientos, y mujeres protestando, pero se viraliza y se hace mundial. El violador eres tú, sí, ¿cierto? Y las mujeres tomaban un protagonismo. Exactamente. Tanto así, ¿cierto? De que el 8M de ese año fue una cosa apoteósica, o sea, y eso permitió llegar, ¿cierto? Al gran anhelo, a la gran necesidad que se tenía. ¿Y cuál era esa necesidad? Sacar la Constitución. Y es el movimiento feminista al que se le atribuye, o ellos le atribuyen, ¿cierto?, la posibilidad, el haber tenido la oportunidad de poner en la parrilla, ¿cierto?, de poder cocinar y poder sacar el gran obstáculo que necesitan sacar, que es la Constitución. ¿Y a quién se lo atribuyen? Al feminismo. Perfecto. Ok, al feminismo. Analicemos qué es lo que es el feminismo entonces. Existe una institución que se llama Internacional Feminista. ¿Quiénes son las líderes de la Internacional Feminista? Las líderes comunistas chilenas. Entonces, cuando ustedes me dicen, y yo no creo que a la ONU le convenga mucho el comunismo, yo digo, pero si son ellos que están trabajando mancomunadamente, porque el progresismo es neomarxismo. Es neomarxismo. Entonces, yo creo que hoy día la disputa está entre quienes son los implementadores de la agenda. ¿Quiénes quedan bien frente a este organismo internacional? La izquierda, una izquierda o la otra izquierda. Incluso es más, una derecha, un Chile Vamos, ¿cierto? Porque recordemos que el avance de esta agenda ONU, en qué momento político avanzó más y se consolidó más, fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Así es. Recordemos que tenemos un Jaime Belolio, ¿cierto?, calificado como el padre de la ESI, o sea, del ODS número 4, del ODS número 5. Estamos hablando de que Jaime Belolio defiende el ODS número 4 y el ODS número 5, un gran compromiso que ha tenido él, el UDI. Entonces, se dan cuenta cómo Sebastián Piñera vino a instalar. Entonces, las disputas hoy día, más allá de ideológicas, han sido quién es el que va a ser el que va a implementar y le va a cumplir y va a quedar, entre comillas, así como bien frente al jefe. Yo quiero ser el espinita que en definitiva implemente y consolide el proyecto acá en Chile. Tú decías que las líderes comunistas chilenas son las que están detrás de Internacional Feminista. Carol Cariola. De hecho, si ustedes ingresan a internet, ¿cierto? Y buscan Internacional Progresista, perdón, bueno, esa es la línea anterior. La Internacional Progresista se van a encontrar, ¿cierto?, con la fundación de, efectivamente, un organismo internacional
donde ustedes van a encontrar caras internacionales y caras nacionales que se nos repiten, como por ejemplo Giorgio Jackson, Carol Cariola, ¿cierto? En la Internacional Progresista, que se creó varios años antes que la Internacional Feminista. Y la Internacional Feminista está dirigida, entre otras personas como cofundadoras, ¿cierto? Personajes que han tenido un rol de implementación de la agenda, ¿cierto? Muy activo en Chile y el mundo. En Chile, Carol Cariola, Iracy Hasler, Antonio Orellana, puedo seguir nombrando. Entonces, son caras que hoy día se las juegan por la instalación de los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, pero y son comunistas, pero y están defendiendo el aborto, si el aborto es Agenda 2030. Es derecho reproductivo de la mujer, son los derechos humanos de la mujer, reivindicados, por ejemplo, por Irene Montero, que también es cofundadora, ¿cierto? Y es parte de la mesa de la Internacional Feminista, donde está Hasler, donde está Orellana, donde está Cariola. De hecho, precisamente en mi tesis del por qué desapareció como desapareció el tema Cariola, porque no puede caer. ¿Y por qué no puede caer? Porque detrás de ella está la causa. Porque, tratando de decirlo en simple, a las personas que nos ven y que no entienden mucho, existen los partidos políticos. Los partidos políticos en Chile han utilizado una estrategia que es que crean ellos mismos un organismo o un movimiento social, ya un movimiento ciudadano, por decirlo de alguna manera. Y ese movimiento ciudadano, que se supone son ciudadanos autoconvocados, empiezan a solicitar y a reivindicar una causa. Entonces, en este caso, las feministas supuestamente son un grupo de mujeres que de por sí les surgió la idea de que quieren reivindicar sus derechos como mujer y entonces salen a las calles y no tienen vínculo con nadie ni con nada, sino que son simplemente mujeres que quieren sus derechos y se los demandan al país. Claro, se los demandan a la política. Y ahí aparece gente, buena gente, ¿cierto? Buenos partidos políticos como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, acogen las demandas de este movimiento y las llevan al Congreso y las convierten en ley. No es verdad. No es verdad. Todos esos movimientos, como lo estaba demostrando, la líder del movimiento feminista a nivel internacional, a nivel mundial, es precisamente Carol Cariola. De ahí la necesidad de que hubiera que blindarla como se le blindó, ¿cierto?, cuando llegó con la guagua al Congreso. Por eso es que se le dio el apoyo que había que darle, porque hay una agenda detrás, muy potente. Son décadas, y lo decía Juan, esto viene de décadas. Entonces, no es solamente décadas de trabajo, sino que son décadas de recursos, décadas entonces, no puede caer, y no puede caer, o sea, porque ella se personificó en ella el tema, por lo tanto, no pueden dejarla caer. Siguiendo la misma línea de tu relato, en que hay un porqué detrás de cada uno de los puntos, ¿cuál sería el porqué detrás de la soberanía alimentaria y el desarrollo rural? ¿Tendrá algo que ver por ahí el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios? Totalmente. Totalmente. La reivindicación, recordemos el radicalismo, o sea, si era muy gracioso, era muy, o sea, gracioso, tragicómico en realidad, pero cuando yo hacía programas en ese tiempo, cuando estoy hablando del proceso constitucional, no podemos olvidarnos del primer proceso constitucional, las cosas que se pedían para el mundo originario. O sea, claro, tipo reclamar las tierras, por ejemplo, porque yo decía que era mapuche, entonces la tierra me pertenecía a mí. Y no tenía que decir en ninguna parte, o sea, bastaba con que yo me sintiera mapuche. Dos cosas que eran impactantes. Primero, yo hice hasta el ejercicio de entrevistar en la calle, y todavía están los respaldos de eso, a dirigentes que proponían la plurinacionalidad. Y tú le preguntabas, ¿qué es plurinacionalidad? Uno te respondía A, ibas al segundo y te respondía B, y el tercero, pero perdón, a ver, perdón, se supone que es un concepto que ustedes mismos están instalando, y entre ustedes tres, que son del mismo sector, incluso hasta del mismo partido, no tienen la misma definición.
¿Qué pasaba? El mundo, ni siquiera el mundo académico tenía explicación para lo que era la plurinacionalidad. O sea, era un invento, era un prototipo, una cuestión inventada ahí en el momento para poder lograr el objetivo de lo que tú estabas planteando. Entonces, el otro tema era que, como tú lo estabas planteando, el tema de los derechos originarios de demandas de tierra iban a llegar hasta solicitar, por ejemplo, Santiago. Aparecieran académicos, ¿cierto?, diciendo que si eso se llega a aprobar, con las características de cómo se estaba planteando en la propuesta constitucional, eh, los terrenos en Santiago, en la región metropolitana, ¿cierto?, eran entonces terrenos demandables por la propuesta mapuche. Y por lo tanto, ¿qué iba a pasar? Es una cosa muy loca, pero efectivamente lo que se busca eso, y es cosa de mirar Europa. Yo les decía, recuerden que aquí nosotros en Chile tenemos 4 temas identitarios, ¿cierto? Feminismo, ambientalismo, el derecho originario, ¿cierto? Pueblo originario y la agenda LGBT. Pero en otros países, ¿cierto? Y en Europa, la agenda alimentaria es la que más ha aprendido, como por ejemplo el tema del desarrollo tecnológico. Recuerden que, por ejemplo, la grave crisis que hoy día está viviendo Europa respecto al tema de los vehículos, ¿cierto? Que se compraron el tema de las energías renovables y ellos han avanzado muchísimo más y hoy día hay países que están regulando con el tema. No saben qué hacer con las baterías. Esas baterías de litio hoy día son un bulto que finalmente contamina mucho más. Exactamente. Entonces, claro, porque estamos hablando de cultura, y entonces cuando estamos hablando de cultura, lo que resulta aquí no necesariamente va a resultar en el otro lado. Y ahí entramos desde esa perspectiva, entonces entramos con lo que le está pasando al mismo Europa, a países europeos, ¿cierto? Con estas crisis migratorias y esta instalación del Islam, por ejemplo, en otros países. Tu conexión a internet está un poco inestable, Dani. Sí, de repente La última parte. Les decía que como está ocurriendo en otras culturas, donde el tema del islamismo, ¿cierto? Y el tema migratorio ha sido la forma de poder implementar y avanzar en la agenda. Y la evidencia es que lo que le pasa a países europeos, ¿cierto? Donde tienen una grave crisis migratoria y donde el islamismo se les ha convertido en una grave crisis. Entonces, ahí está lo que yo decía, el tema identitario, ¿cierto? Y el tema de cómo, conforme a cada cultura, es que se ha ido instalando y utilizando cada uno de las temáticas para poder lograr este proceso de transformación. Oye, en algún momento, yo creo que cuando nació la Liga de las Naciones, no nació con una ideología política. Cuando fracasa, tampoco creo que haya fracasado políticamente, a través de una ideología fracasada. Principalmente fracasa porque Estados Unidos no se integra. Pero cuando se crea las Naciones Unidas fue justamente para evitar las cosas que pasaron como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó con Italia, con Turquía, con otros países en sus invasiones, en sus cosas. ¿En qué momento esto se izquierdizó tan fuerte? Bueno, hacer como la definición así tan... estamos hablando de fenómenos sociales y sabemos, ¿cierto?, que los fenómenos sociales en sí así no pueden ser marcados por un hito específico, ¿cierto?, una fecha específica, pero sí creo que yo plantearía que la caída del muro de Berlín es uno de los hitos probablemente más definitorios en las asambleas. Porque vuelvo a insistir, cuando uno lee las conclusiones de las asambleas que periódicamente realiza la ONU, se empieza a ver ahí una radicalización y un compromiso mayor en el discurso, en los discursos que se plantean en las asambleas de la ONU. ¿Ya? Ahí uno entra a esos documentos y tú te puedes dar cuenta de que efectivamente antes también se hablaba, los años 80, 70, sí, y había una persistencia, una disciplina para ir avanzando en la agenda, ¿ya? Y se iba avanzando disciplinadamente, persistentemente,
mucha perseverancia en eso. Pero la radicalización yo la visualizo en eso. De hecho, Cairo, Hong Kong, de hecho las asambleas empezaron a tener nombres. Recuerden ustedes, por el desarrollo, por la sustentabilidad, por el derecho a la mujer, ¿se acuerdan? Y empezaron a ponerle nombre. O sea, de ahí incluso empieza a aparecer entonces del año 90, 92, las asambleas con apellidos y focalizadas en una problemática específica. Yo creo que ahí efectivamente se empieza a producir esta sobreideologización, porque, vuelvo a insistir, y para ser justo con lo que yo mismo he planteado, no existe la neutralidad. O sea, cuando se están planteando de temas políticos no existe neutralidad, y por lo tanto, si no existe la neutralidad, tampoco lo iba a existir en estos debates, ¿ya? Pero sí una sobreideologización. ¿Y en Chile? ¿Cuándo entra la izquierda y se toma el poder de la ONU? Porque está claro que Chile Vamos se izquierdizó, no hay vuelta que darle. Claro, pero eso ha sido en el último tiempo, pero antes tuvimos a la Bachelet en la ONU tomando decisiones de migración que tiene que ver con esto mismo. Ya, exacto. Yo creo que el gran hito que cambió todo acá en Chile fue la firma que Michelle Bachelet realizó en el año 2015. Fue la nueva constitución. Sin duda, porque no, o sea, el 2015 ella firma idea después nomás, pues recordemos que en la ONU se había firmado en septiembre y ella en octubre firma el documento. Sí. Entonces, es casi como un cumplimiento de objetivos que tenía ella, y eso cambia todo, porque de ahí para adelante, más encima usa ese protagonismo, el rol que tenía en ese momento ella, la influencia política que tenía, y todo el mundo se cuadra, entonces yo creo que ahí, para mí el 2015, la firma de Michelle Bachelet cambia la historia de Chile. Claramente es el personaje perfecto para este escenario, una mujer, la primera mujer presidenta, la primera latinoamericana, era como ideal desarrollar ese personaje, ¿no es cierto?, para ir en pos de todo este trabajo. Y de hecho vemos lo que está hoy día Bachelet. Cuando aquí sostenían, ¿cierto?, que supuestamente Bachelet iba a ser la candidata a presidente, sí. Bachelet renuncia aquí a algo que algunos ya decíamos, no va a ser candidata a presidente, por más que insistan, porque ya habían países en el extranjero haciendo campaña por Bachelet para lo que es hoy día, su campaña a la Secretaría de las Naciones Unidas. Entonces, ese es el objetivo de ellos. Claro. Ella renuncia sabiendo que podría haber sido presidenta, tenía muchísimas posibilidades de haber sido presidenta si hubiera aceptado, muchísimas. Pero no estaban dentro de los planes, o sea, así que sus planes están en el extranjero, así que... Pregunta, creo que está en el título del banner, ¿por qué Chile es tan ignorante en el tema de la ONU? La gente es tan ignorante, ¿por qué la gente no quiere escuchar? ¿Por qué no quiere meterse en el tema? Porque cuando yo hablaba, bueno, mi hipótesis es que nosotros no podemos ignorar. Esto es un proceso que una de las estrategias que mejor se ha implementado es una estrategia de... A ver, me voy a devolver para tratar de explicar. Yo dije, se tiene que cambiar los fundamentos del país. ¿Qué es cambiar los fundamentos? Es lo que se conoce como la batalla cultural. ¿Qué es lo que es cultura? Cultura es todo aquello que tienen en común determinado grupo de personas. ¿Qué tenemos en común los chilenos? Muchas creencias, muchas tradiciones, la moral. La moral del chileno no es igual que la moral, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, y le podrá parecer caricaturesco a algunos, pero es parte de la cultura. No comemos cuy, ¿cierto? Pero para un peruano cruza la frontera y él no es malo comer cuy, ¿ya? Nosotros nos horrorizamos porque se supo que haitianos comían gatos.
Y entonces decían, cuida tu gato porque comen, parte de la cultura, parte de la moral. Entonces, es necesario, el proceso en el que se está es cambiar las creencias, ¿ok? Y por lo tanto se está en ese proceso de cambio de creencias. Para poder hacer ese proceso de cambio de creencias, yo les decía, se utilizan distintas herramientas. Una de ellas es el uso del lenguaje. Recordemos, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo es que pasó que tuvimos aborto en Chile, en un Chile que moralmente era contrario a esas cosas? Que cuando le preguntaron, le acaban de preguntar en 2 procesos constitucionales, ¿usted quiere aborto? No, dijeron los chilenos, ¿cierto? En este proceso constitucional. Pero entonces, ¿cómo instalamos aborto en 3 causales? ¿Cómo es que llegamos? Porque nunca nos hablaron de aborto. Nos hablaron de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es Otro eso? ejemplo ¿Cuándo? es agenda sostenible. Sostenible es que se sostiene en el tiempo. Eso no tiene nada que ver con sustentable. Ah, pero suena como medio Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible. Si todo eso suena lindo. O sea que, igual, más encima escucho la autoridad y que dice que lo está haciendo para que no haya más hambre, lo está haciendo para que vivamos vidas más mejores y etcétera. Entonces, respondiendo a la pregunta, este proceso se sostiene de varias ciencias para poder implementarlo. Dentro de eso está el marketing, dentro de eso están las filosofías, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, Michel Foucault es uno de los líderes de todos estos ideólogos, de quienes están trabajando en la implementación. O sea, lo que vimos ayer con lo que le pasó a pescadores destruyendo, atacando, ¿cierto? Infraestructura del poder del Estado, ¿cierto? Que son los carabineros, ¿cierto? Quienes tienen el ejercicio de la violencia, ¿cierto? De la autoridad. Vemos cómo los pescadores, ciudadanos, ¿cierto? ¿Qué se produce cuando la imagen se muestra viendo a un carabinero con su escudo roto? Se produce una desmoralización del ciudadano común y corriente, ¿cierto? Que ve que ¿quién me va a defender? O sea, si el carabinero no se puede defender ni a sí mismo. Entonces, se empieza... Respondo la pregunta entonces con esto. Dentro de las herramientas que se utilizan en este proceso, se usa la filosofía. Y una de las filosofías que hoy día se está utilizando, y que ha sido mucho, entre ellas, el relativismo moral. Ya, pero si depende, pues, depende de cómo lo miremos. Ya, no es tan grave. O sea, el relativismo moral ha sido una de las herramientas utilizadas para avanzar en esto que lo definió Silvia Rux como nosotros somos los encargados de ir corriendo el cerco. Entonces, lo que hoy día todavía tenemos personas en Chile, ¿cierto?, que no pueden entender lo que está pasando con la homosexualización de nuestra sociedad. Pero ¿cómo? ¿Es posible? Si él creció en un Chile que eso era malo, po. Y no le pueden hacer entender a muchos de ellos de lo que está pasando y cómo se ha naturalizado y cómo se ha validado, ¿cierto? Y cómo hoy día hasta personas de la tercera edad han pasado a la vereda de validar eso, ¿cierto? Entonces eso ha sido a través de la implementación, ¿cierto? Y el uso de una filosofía. Y así como se ha utilizado el relativismo moral, también se ha utilizado el deconstruccionismo. Entonces, también ahí hay que entender, entonces, cómo es que el chileno no despierta, no se hace cargo de lo que le está pasando en su país, es porque estos procesos se han instalado, o sea, estos procesos están en pleno proceso de desarrollo, que es la implementación de este deconstruccionismo. O sea, esto que nos está pasando, y yo quizás ponía, y quizás nos pueda servir el mismo ejemplo, la afectación a la moral que produce la imagen de carabineros otra vez atacados, otra vez siendo como los indefensos, ¿cierto? Y un presidente que no se pronuncia, que no defiende, ¿cierto? O que lo único que hace es dar un discurso, es lo mismo, en otra escala, pero es lo mismo que el ciudadano vio a un presidente Boric, ¿cierto? Por primera vez un presidente que lo veíamos primero sin camisa, o sea, perdón, sin corbata, ¿cierto? Que después lo veíamos subiéndose el cierre, que después lo veíamos
A ver, ¿todo eso es casual? No, todo esto es parte del proceso. Es parte del proceso de ir deconstruyendo las instituciones, de quitarle el significado a los significantes, ¿me entiendes? Entonces, es todo un proceso complejo, pero que en definitiva se ha ido implementando. Entonces, cuando le vamos quitando y vamos haciendo lo que ha ido haciendo nuestro presidente, de quitándole esa solemnidad, ¿cierto?, que tiene el cargo presidencial, ese es un objetivo. Eso persigue ese objetivo, de ir destruyendo, ¿cierto?, la sociedad. Por lo tanto, y no ha ocurrido solo en eso, sino que ocurre con los papás. Entonces, cuando el papá ya no tiene la misma autoridad, ¿cierto? Cuando el niño le dice, voy a llamar a los carabineros si me seguís retando, si me voy a Los levantar la mano, profesores, los profesores los en los profesores. colegios y en las universidades, Entonces, los y por eso médicos en los centros de salud atacados. yo se los decía, y lo cité, porque es una de las estrategias o de las filosofías que más se ha utilizado, al que se ha recurrido, ¿cierto? Y de ahí, de ese filósofo para abajo, hay un montón de filósofos más a los cuales hoy día recurren, pero el padre de todo esto es quien cuestionó el poder y quien cuestionó la microfísica del poder, como su libro lo plantea, ¿cierto? Es Michel Foucault. Y entonces, ¿qué dice Michel Foucault? Para poder destruir este poder macro, ¿cierto? Tenemos que destruir el poder micro. ¿Y cuál es el poder micro? ¿Dónde está el poder micro? En la micro base de la sociedad. ¿Y cuál es la micro base de la sociedad? La familia. Entonces focalicémonos en desarrollar estrategias que ataquen la familia, la autoridad del padre, ¿cierto? La autoridad de la madre, el rol de la madre, ¿cierto? En la pareja, ¿cierto? Y etcétera. Y entonces desde ahí es donde se ha ido dinamitando esto que Elisa Loncón dijo, vamos a refundar Chile. Están dinamitando los fundamentos de nuestra nación. Una nación que se fundamentaba en una familia de esas características. Daniel, ¿y hay salida de esto? ¿Hay algún camino? Yo creo que totalmente. Yo creo que totalmente. Creo que totalmente y lo planteo así. Ustedes vieron a la ministro, ¿cómo se llama? La que está hoy día con guaguita y que no ha aparecido más. Camila Vallejo. La ministra Vallejo. Camila Vallejo. La ministra Vallejo. Recuerden que ella hizo un viaje, ¿cierto?, donde fue declarada con un conjunto de países irrelevantes, no muy relevantes a nivel mundial, donde ella aparecía como la presidenta, ¿cierto?, de la Comisión Mundial contra las Fake News, ¿ya? Entonces, llegó a Chile y hicieron un decreto, el decreto 12, que se lo entregaron, que le entrega facultades al Ministerio de Ciencias y Conocimiento, ¿cierto?, para que cree una comisión asesora del presidente de la República para que le diga cómo atacar las fake news que hoy día circulan en redes, en el Internet. ¿Por qué es relevante eso? Porque resulta que, recordemos, este es un proceso que venía a refundar nuestra nación. Quienes comprometieron a nuestro país que nuestro país estaba listo para refundarlo, le dijeron a los jefes en el extranjero que la cultura chilena, el chileno ya era un chileno liberal, ya era un chileno progresista. Por lo tanto, se activa el botón, 18 de octubre del 2019 se produce una insurrección, esa insurrección produce, ¿cierto?, un efecto, una consecuencia, que es que para poder que la violencia pare en las calles, entonces tuvimos un acuerdo por la paz, ¿cierto? Para que todo esto finalizara y tuvimos un acuerdo por la paz. ¿Y qué es lo que buscaba el acuerdo por la paz? Hacer lo que se necesitaba, porque lo que realmente se buscaba, ¿cierto?, era poder cambiar la Constitución. Porque como les decía yo, ahí están las bases de la fundación de este edificio que se llama Chile, o de este barco que se llama Chile. Hay que hundir el barco. Y el barco, las bases se llama Constitución. Por lo tanto, había que hundirlo. Ok. Se empieza a atacar el barco, se empieza a espolonear el barco ha soportado todos los espolonazos, ¿cierto? Y
quienes dirigen cuando han tratado a punto de hundirlo, viene y aparece una sociedad, aparece un chileno que no era tan progresista como se lo habían prometido al extranjero. En realidad se portó bastante más moral. Y yo siempre pongo un ejemplo. Juanito sabe que nosotros tenemos un centro de estudio que se llama Empírico. Nosotros hicimos varios estudios sociológicos ya aquí en las poblaciones de Santiago. Renca, Cerro Navia, La Pintana, La Florida, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, La Granja. O sea, nos fuimos a meter al Castillo en La Pintana, a La Legua en La Granja, en San Joaquín. Y allá entonces nosotros queríamos descubrir si efectivamente nuestra tesis era correcta o no, si esta tesis de que esta gente creía que el chileno ya era un chileno liberal o no, y nos fuimos allá. Y resulta que tú te encontrabas, y nosotros hacíamos el trabajo de encuestar, a ese personaje que parecía súper liberal, lleno de tatuajes, a guata pelada, con un pito en la mano, y algunos con un pito en la mano, con un pito en una mano y la cerveza en la otra. Y así te respondían la encuesta. Y tú mirabas, para algunos de los encuestadores que trabajaban en nuestro equipo, era atemorizante, o sea, acercarte a esa persona con esas características era atemorizante. Pero necesitábamos indagar ahí, ¿qué piensa ese sujeto? Y el sujeto, con todas esas características, que fue uno de los que se repitió mucho, ellos te decían, a ver, yo quiero cambio, yo quiero mejor educación, y yo quiero las pensiones, y todo el discurso que se supone que era el real del supuestamente estallido social, ¿cierto? Pero ellos mismos te decían, y entonces tú le hacías la pregunta respecto de la agenda que se estaba llevando en el país. Entonces ya sabemos algunos temas, por ejemplo, de lo que va a ser la propuesta constitucional, porque nosotros lo levantamos ahí, cuando ya habían elementos que ya las comisiones ya habían asegurado que iban a ser parte del texto. Ahí, en ese momento, nosotros salimos a hacer encuestas. Y entonces ya se sabía que la propuesta tenía aborto. La propuesta ya, la nueva constitución venía con ideología de género. Y entonces le preguntábamos al feriante, a la señora que vendía sopaipilla en la esquina, al que riega la plaza, al que recoge la basura, etcétera. Ese era el perfil de ciudadanos que nosotros estábamos buscando, porque normalmente ese es el perfil del ciudadano que no participaba en las votaciones. Recordemos que tradicionalmente el votante era el 50% de la población y el otro 50% se omitía, como podías ir a votar si querías o no, ¿cierto? Se sabe, ¿cierto?, que el electorado que no iba a votar, en su gran mayoría, era de los sectores populares, los sectores más poblacionales. Entonces nosotros fuimos allá, donde ese sujeto que nunca había sido encuestado y queríamos saber por qué iba a votar ese sujeto, y cuáles eran sus características, etc. Y entonces ellos te decían, de hecho nos pasó algunos casos que ellos dijeron, yo soy primera línea, pero yo no hice para andar matando guaguitas, ¿qué te pasa? Yo te lo estoy diciendo en un lenguaje que podemos decir acá, pero en realidad no te lo decían así, ¿ya? Pero no es para matar guaguas, o no es para andar homosexualizando cabros chicos, O sea, el tema era educación, el tema era pensión, el tema era otra volada, o sea, se fueron en otra volada que nada que ver, y yo para esa volada no estoy. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ahí tuvieron un mal análisis, creyeron que tenían en la mano una sociedad, le hicieron una mala lectura de la cultura. Y yo creo que eso fue el error. Entonces, perdón que me haya extendido, pero ¿solución? Sí. Y la solución está ahí, y la vimos. Fuera del ciudadano. Ese proceso constitucional, esa primera y la segunda constitución también tuvo, cuando ustedes analizan los resultados, fueron transversales, ricos y pobres, grandes y chicos, hombres y mujeres, blancos y negros, norte y del sur. Todos en los resultados, analizan los resultados y de manera transversal los chilenos, o sea, no tiene que ver con sino que tenía que ver con una cultura. Hay una cultura que traspasa todas esas características de chicos y grandes, hombres y mujeres, ricos y pobres, exacto. Hay una cultura del chileno, y esa cultura del chileno fue la que resistió y dijo no a este proceso de cambio. No quiero el Chile que me están ofreciendo.
Yo no soy así tan liberal como me lo están pintando. Entonces, ¿quién salvó Chile? Lo salvaron esos chilenos. No lo salvó un partido político, a menos que ustedes me puedan decir, no, si acuérdate que el líder de ese proceso fue tal. No, no hay un líder que uno pueda decir, ¿cierto? Nos liberó tal sujeto, porque tal sujeto fue el que yo seguí, no hay una cabeza. Y entonces, ¿cuál fue la responsabilidad? Y aquí uno con lo que yo les decía al principio de Camila Vallejo. La UNESCO hizo un documento, ¿ya? Que estudió el por qué se perdió en los procesos constitucionales. Y la conclusión que hizo la UNESCO en un documento que no es muy grueso es que había mucha, yo lo voy a decir irónicamente, pero ellos lo plantean de otra manera, hay mucha democracia en el Internet. Estos programas son un problema incontrolable hasta el momento para ellos. Porque acá esto es democracia pura. Porque aquí estamos hablando y la cantidad de personas que estén viendo son incontrolables. Son incontrolables. O sea, aquí pueden estar viendo en este momento que si en el peor de los casos estuvieran viendo 20 personas, no son 20 personas. Porque esa persona, esos 20, se pueden transformar en una cantidad impensada de personas que están replicando. Y cada vez que se comparte este programa, es dinamita para las pretensiones de ellos. Entonces, y ellos lo plantean así, el problema es el Internet. Por lo tanto, es por eso que Camila Vallejo propone en el decreto 12, ¿cierto?, que hay personas que atentan contra la democracia, que hay personas que atentan con el pluralismo. ¿Quién? Juan Ortiz, con su programa, ¿cierto?, y sus programas en Internet. ¿Por qué? Porque el tipo está difundiendo información falsa, información que pone en peligro la democracia. ¿Por qué? Porque se le ocurre hablar de la ONU y decir que los objetivos de desarrollo sostenible son otra cosa, y que se le ocurre decir que en realidad el objetivo de la ESI no es el controlar la enfermedad de transmisión sexual, impedir los abusos sexuales y los embarazos precoces. No, no, entonces la ONU dice una cosa y resulta que Juan le da pantalla a un sujeto para que diga que el objetivo de la ESI en realidad es otra cosa. O sea, eso es un atentado contra la democracia. Y eso es lo que va a ir pasando. Hacia allá nos van a ir llevando. Porque efectivamente lo que se busca en ese mismo documento que yo les hablaba es cómo se limita, en definitiva, a que estos personajes como nosotros, ¿cierto? Y yo les mandé ahí un link donde aparece el ministro Elizalde, ¿cierto? Haciendo referencia a estos sujetos que estamos aquí, ¿cierto? Que son un peligro para la democracia. Porque dicen cosas, ¿cierto? Y cuestionan y critican los nobles objetivos de la agenda. Oye, esa moralidad que tú hablas de las personas que encuestaron, de la gente que votó en contra en los dos procesos absurdos, iniciado por Bachelet y después ratificado por Piñera, ¿tú crees que esa moralidad va a ser suficiente para un tercer embate que viene y que ya fue admitido por José Antonio Kast, que el 2026, el de ganar, viene un tercer periodo constitucional, o con la Matei, que probablemente va a ser lo mismo, con Kaiser, no lo sé, y otros? ¿Tú crees que va a ser suficiente para poder frenarlo? No sabría decirte si van a ser suficientes. Yo creo, quizás voy a hablar más desde lo que yo quisiera, más que de lo que realmente creo que puede ocurrir. Tengo la idea de que sí, yo veo una... Ahora, tiene que ver con que, como decíamos, todo esto ha ido cambiando. El Chile, vivir el Chile, desde el 2018 para acá adelante, ha sido tal la aplicación de fenómenos, de procesos, la intervención, el intervencionismo, el intencionalismo de cambiar nuestra cultura, de que estamos en procesos muy dinámicos. Entonces, ocurre lo que ocurrió el otro día. Por ejemplo, nosotros como organización hicimos a ver,
La gente de esa moral es una gente que es temerosa y no sale a la calle. El 18 de octubre los dejó con miedo y con más miedo les vino a consolidar ese miedo la pandemia. Por lo tanto, esos fenómenos sociales, a eso me refiero, ¿cierto? Han ido cambiando las características del chileno y del chileno que fue capaz de rechazar. Entonces, yo soy de los que cree que, por ejemplo, esas personas no van a volver a salir a las calles, ya no van a tener esa capacidad de volcarse a las calles a defender. Creo que en la pandemia, ¿cierto?, cambió la vida, la cultura, y dentro de esa cultura, la plaza ya no es la plaza física, la plaza hoy día es el internet. Y entonces, ¿dónde nos encontramos a conversar? No es en la plaza, no es un espacio físico, eso es un espacio virtual. Ahí tenemos amigos, ahí debatimos, ahí peleamos, ahí buscamos, incluso la gente hasta busca pololo, busca el amor, incluso en ese espacio, en ese nuevo espacio de convivencia. Entonces, el chileno que rechaza y que tiene esa moral, yo tengo la idea que también lo hace y quiere hacerlo desde ese espacio. Algunos lo critican y dicen, pero que usted quiere defender Chile desde el teclado, pero es que creo que son las nuevas características. Y evidencia, otra vez, una evidencia. Recuerden ustedes, segundo proceso constitucional. Alameda repleta, no caía un alma en lo que nos transmitieron en cadena nacional, cuando nos mostraron que el show de la prueba, el cierre de campaña de la prueba, tenía desde la Biblioteca Nacional hasta la Plaza Italia copado, es que no caía un alma. Estamos perdidos. No tenemos cómo ganar. No hay por dónde. O sea, con esa masividad, ¿de a dónde? Y versus te mostraba lo que estaba ocurriendo en el cierre de campaña de el rechazo. Si es que eran 300 personas que estaban en la punta del cerro, literalmente, Cerro San Cristóbal. ¿Y qué ocurrió? Ganó el rechazo. O sea, ese paradigma de sacar gente a la calle se rompió. Se rompió. Ese paradigma acuérdese que la misma Carol Cariola apareció en ese proceso diciendo, no, si nosotros estamos marcando las casas de la prueba, ¿se acuerdan? Eso son puerta a puerta. Ese era el fuerte de la izquierda. Y les resultó, no les sirvió tampoco. No les sirvió. Entonces, yo creo que hay que ir mirando esos fenómenos. Creo que nosotros hemos tenido éxito, creo que yo miro, si miro indicadores para responder tu pregunta, hay ciertos indicadores que a mí me dan esperanza, como por ejemplo, ¿cuáles? Proceso Ley Zamudio, porque para quienes no lo saben, yo siempre lo digo, a nosotros nos quisieron hacer comer torta por obligación. Primera torta, primer proceso constitucional. No queremos torta, dijo el chileno. Después le hicieron una torta más elegante, le pusieron corbata a los chefs, ¿cierto? Y le llamaron chefs expertos, ¿cierto? Para que hicieran una torta media gourmet, porque nos dijeron que era gente experta que iba a hacer la Constitución, y entonces nos presentaron una torta y cambiaron a un chef que fuera distinto, rubiecito, ¿cierto? Cast. Y él nos presentó una torta rica para comer. ¿Y qué es lo que dijeron los chilenos? No queremos comer torta, nos has porfiado, no queremos torta, no nos gusta la torta. ¿Qué es lo que hicieron? Trozaron la torta. La ley Zamudio ha sido un intento, y en estos días se está discutiendo nuevamente cuestiones que tienen, y dentro de las cosas que se están poniendo en la ley Zamudio y que se pretenden poner, son cosas que se sacaron, cosas medulares, pilares del proceso constitucional, pilares del cambio constitucional, hoy día están puestos en la reforma a la ley Zamudio. Entonces, nosotros logramos motivar a la gente, hacerle ver, hacerle entender, y la gente se abalanzó mandando mensajes, mandándole WhatsApp, mandándole correo electrónico, igual como ocurrió, por ejemplo, en el proceso de presupuesto nacional. Entonces hay una masa de gente hoy día que reacciona cuando se le convoca a hacer defensa. ¿Ya? El tema está en que tenemos que encontrar ese mensaje que sea representativo, que toque la fibra de todos de manera transversal para que vean la gravedad del asunto y las personas se activan y actúan, pero actúan desde lo virtual,
ya no actúan desde lo presencial. Entonces, yo a partir de esos indicadores, yo tengo esperanza. Te decía, la última acción que nosotros hicimos, por ejemplo, fue un lienzazo, que nosotros lo denominamos, que es que le pedimos a la gente que hiciera carteles, lienzos, en contra del aborto, del proyecto de aborto que se suponía que se iba a presentar el lunes cuando se inició el nuevo proceso, el nuevo año legislativo. Y tuvimos una participación desde Viña del Mar hasta Puerto Natales. ¿Qué es lo que nos decían a nosotros la gente que no participó? Gracias por darnos esperanza. O sea, la gente decía, me siento esperanzado de ver que el país está, porque teníamos en casi todas las ciudades, en todas las regiones, teníamos gente manifestándose en los lugares más importantes, en las carreteras, en los cruces, letreros que decían, abortar es asesinar. Y entonces a mucha gente le devolvió la esperanza ver que la gente era capaz de decir, de manifestarse, de ser representado en su sentir. Por lo tanto, yo mirando esos indicadores diría que sí, pero ojo, creo que también por otra parte, el proceso de implementación de la agenda creo que es el momento más descarnado que estamos viviendo. O sea, esta gente sabe que no tiene posibilidades de poder volver al poder y por lo tanto saben que no tienen la hegemonía cultural, o sea, eso que creyeron que tenían influencia en las personas, en la cultura, en el chileno promedio, no tienen esa influencia, lo saben, ¿cierto? Y entonces lo único que están haciendo es usar el poder que tienen. Y por eso es que hoy día están abusando, ¿cierto? Y están haciendo todo porque les queda este tiempo. O hacen lo que tienen que hacer en este tiempo o no van a cumplir sus objetivos. Y por lo tanto, y aquí siempre insisto, y entonces, ¿de qué va a depender también? De que nosotros seamos capaces de demostrar que estamos en un proceso revolucionario, que no es como el proceso revolucionario que quizás los mayores recuerdan, que es con armas, ¿cierto? Que es con un fusil, no, este es un proceso revolucionario como lo hemos explicado en este programa, pero que en definitiva viene por el cambiar las creencias de la futura. Han sacrificado, y aquí con esto termino, han sacrificado este poder político, esta izquierda, y la derecha también, si aquí no, vuelvo a insistir, recordemos la partidocracia, han sacrificado el presente, ¿ok? El presente político bajo la convicción de la perpetuidad del proyecto revolucionario que ellos están trabajando. O sea, dicho de otra manera, están sembrando hoy para cosechar mañana, porque la revolución que están haciendo hoy día es cambiar las creencias y por eso es que hay tanto ataque a la infancia en Chile. ¿Por qué? Por eso es que hoy día tenemos un libro de séptimo básico que habla de educación sexual integral, porque si yo le cambio la creencia a la infancia hoy día y le hago creer, ¿cierto?, de que no existe un Dios, de que tú no has sido un ser creado, o sea, esto es una revolución antropológica, estás desprendiendo al sujeto, al ser humano, de su esencia más básica, de su ser, o sea, rompiendo el vínculo del sujeto en el más esencial, o sea, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué eres tú? Y si lo desprendo de su vínculo trascendente, entonces lo habré dejado solo. Y entonces, si le hablo a un niño de que en realidad le hablo de identidad de género, le estoy diciendo, ese Dios no existe. Tú no eres un ser creado. Tú eres tu propio Dios. Tú te puedes crear a ti mismo. Mira, puedes ser, tú te dicen que tú eres hombre, no, tú puedes ser niña. Y puedes ser 100 cosas más. Y puedes volver a ser cuando tú quieras ser. O sea, tú eres Dios. Tú te mandas a ti mismo. Tú te gobiernas. No hay nadie que te gobierne. Por lo tanto, es una revolución delicadísima, porque es un cambio de creencia. Por lo tanto, si logran tener éxito hoy día, van a cosechar en 30 años más, porque el niño de 7 años de hoy día va a ser el sujeto de 37 años en 30 años más. Por lo tanto, la revolución está garantizada. ¿Ok? Por lo tanto, somos nosotros los responsables de hacerle ver a las personas el momento que estamos viviendo, la trascendencia y la gravedad de lo que estamos viviendo, y a partir de eso que tome acciones. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Poner las cosas en la mesa y que cada uno tome su decisión de hacer, no hacer o qué hacer.
¿Qué relación tiene la economía paupérrima actual con el plan Agenda 2045? Te lo defino en una frase. ¿Mm? Te lo defino en una frase que la dijo el candidato a la presidencia, Gabriel Boric, la noche que le ganó al candidato a la presidencia, Daniel Jadwe. Y dijo el candidato hoy día presidente de la República: Chile fue la cuna del neoliberalismo y será la tumba también, compañeros. Entonces, cuando hoy día yo veo, y otra vez entrego evidencia, cuando hoy día yo veo que en Copiapó, primero, se hizo un SLEP, ¿cierto?, que centraliza la educación chilena, saca de los municipios, ¿cierto? Nos dicen que es por un tema de lucas, nos dicen que se hicieron los SLE porque los municipios tenían muchas deudas, entonces para que las platas de la educación los municipios no las desviaran a otras acciones en la municipalidad, entonces para no tener tanta deuda en educación, entonces se centralizó. Ese es el argumento. Pero Que mira qué paréntesis, curioso, se hicieron pilotos que no funcionaron más encima. es que allá voy. Es que allá voy. Porque precisamente, ¿qué es la experiencia SLEP en términos de educación? Para responder a tu pregunta, en promedio, si tú analizas todos los SLEPs que han estado paralizados, o sea, donde ha habido paro en los SLEPs, en promedio tienes 3 meses de paralización, o sea, 3 meses sin clases, Sí. en promedio. Algunos han tenido 4, otros han tenido 2 meses de paralización, pero en promedio son 3. Hoy día tenemos 14.000 niños en Magallanes sin clases. Así es. Sin clases. Cualquier experto en educación te va a decir, la cantidad de tiempo que están pasando esos niños sin clase es un daño irreparable. Irreparable. Por lo tanto, si tú tienes 14.000 niños que ya tienen un mes sin clases, donde un SLEP te dice, yo no tengo cómo solucionar el problema. El ministro, antes de ayer lo escuchaba en la comisión, estuve en la comisión de educación, y le responde a la comisión de educación, nosotros no podemos solucionar el problema porque no tenemos los recursos para poder responder a las demandas de los profesores, que además creemos, dice el ministro, que es un paro irresponsable. Entonces, el ministerio no puede resolver el problema, el sostenedor no puede resolver el problema. ¿Quién resuelve el problema? ¿Cuál es la situación? Los 3 meses de paralización que pierden los niños, los 3 meses de educación que reciben los niños. ¿Qué significa eso? Que cuando tú miras un PADEM, que es el documento de evaluación del sistema educativo municipal, ¿cierto? Yo lo mostraba en otro programa, tú te encuentras con resultados de donde hoy día un joven de enseñanza media, de segundo medio, no sabe las operaciones básicas en un colegio público. No sabe Porque las hoy día operaciones además se puede llegar hasta como sexto básico sin leer. Que no sé en qué minuto inventaron eso, pero también está dentro de las reglas de las mediciones. Entonces, cuando tú me preguntas qué relación tiene la economía, yo te estoy respondiendo ahí cuando tienes una masa de una generación, y yo le llamo la generación perdida, el verdadero legado de Gabriel Boric, ¿cierto? La generación perdida de sujetos que van a salir al mundo laboral sin las herramientas básicas para poder ser competitivos. Entonces, si tú me estás preguntando, ¿se está cumpliendo el objetivo de esa frasecita de Chile será la tumba del neoliberalismo? Cuando veo una generación de jóvenes, de niños, generación completa, o sea, imagínate, empieza a sumar. Tuviste pandemia. Esta generación es la generación de la pandemia. Esa generación de pandemia que no tiene las habilidades ni las competencias, las herramientas básicas para poder convivir, porque más encima le tienes un celular que lo atonta, ¿cierto?, a temprana edad, que no le permite el desarrollo de neuronas, es la razón, a mi juicio, una de las razones del por qué tienes esta crisis de violencia al interior de los colegios. Pero si no saben resolver conflictos, si no han socializado, si no tienen las herramientas que tuvimos tú y yo, que cumple el objetivo, ¿cierto?, de ir a la escuela. Cuando los papás están peleando para que el niño siga teniendo el teléfono al interior de la escuela. Entonces, te llevo 3 fenómenos ahí. 3 fenómenos de esta generación. Y a eso súmale entonces que en algún momento tengas 3 meses menos de clase. O sea, ¿qué sujeto estás enviando al mundo laboral? Y yo O te sea, sumo si una más, Daniel. Que hoy día las leyes que ha instalado el Ministerio de Educación
van enfocadas a las minorías dentro de los colegios. Entonces, un niño con cualquier trastorno, el que sea, respeto absolutamente Oh, todos los trastornos que puedan haber, pero en la época de nosotros, por ejemplo, un niño con TDAH, ¿no es cierto?, trastorno de déficit atencional, era un niño que castigaban. Hoy día, si un niño le tira un tarro de neopren en la cabeza a un niño que no tiene nada, el niño que se queda pelado no puede apelar a nada porque la ley protege a las minorías. Y entonces los bueno, niños, hoy día es mejor tener una condición y tener un trato privilegiado que no tener. de hecho, es un crimen. Nosotros trabajamos con algunos expertos en distintas áreas, académicos que nos ayudan, nos asesoran, nos capacitan, podemos hacerles consulta y todo eso. Y una de las expertas en educación en nuestro país, que siempre prefiere mantener el anonimato para poder ayudarnos de mejor manera, eh, ella nos dice y nos muestra el crimen que significa o que significó, por ejemplo, esto de quitar los colegios especiales. Porque dice, ese niño es un crimen ponerlo en un colegio, en una sala como hoy día se le pone, porque ese niño requiere una atención especializada, una atención profesional especializada. Por lo tanto, es un crimen no poder darle la atención que él requiere. Y la evidencia es lo que está ocurriendo. Entonces, efectivamente, si no tiene la atención adecuada profesional que le corresponde, tenemos los resultados que tenemos. Entonces, para resumir, yo creo que no sé si se puede ver el impacto económico, ¿cierto? El impacto en el desarrollo del país, de nuestro capital humano. Ese es el capital humano que se está entregando. Esa es la herencia de este proceso revolucionario, ¿cierto? Y es el trabajo que han ido construyendo en términos de educación para cumplir su objetivo económico, de que efectivamente este modelo se autodestruya a partir de su propio capital humano. Pero lo que están logrando es que esto están enalteciendo aún más el capitalismo, porque hacen que la brecha sea más grande entre los que no pueden hacer nada y los que tienen un poco. Pero recuerda tú que hay otros modelos como el chino, donde ellos efectivamente ya asumieron eso. O sea, recordemos que hay otros países donde ellos se han sujetado del capitalismo para poder avanzar en su modelo totalitarista. Pero, o sea, es así, efectivamente. Y de hecho, más allá, y también hay que ser justo, lo que nosotros tenemos acá en Chile no es un capitalismo, es un mercantilismo, es una derivación, ¿cierto? Una vulgarización de lo que es el capitalismo original. O sea, de hecho, la competencia y toda la colusión y todas esas cosas que hemos visto, ¿cierto? Es precisamente la destrucción del modelo. Yo utilizo el concepto de la prostitución del modelo capitalista, que no es capitalismo genérico, no es el originario. Nosotros El Fíjate, no Estado no utilizamos hace ningún ninguna otro concepto. regulación. Ajá. fíjate que ese que hablabas tú de que las redes sociales son las nuevas plazas donde la gente se junta, de que ya los sistemas antiguos de salir a la calle y manifestarse en gran medida, y este es un análisis muy personal, eh, para el rechazo, cuando empezó el rechazo por ahí por el 2020, a la gente salió a la calle, hubieron personajes hasta el día de hoy que salieron y, como te dijera yo, violentaron mucho la protesta en la calle. Y la gente llegó un momento en que no quiso más mostrarse en la calle porque era violento, porque esta gente era violenta. No quiero dar nombre, pero toda la gente sabe a qué me refiero. Le han hecho mal a la protesta en la calle. Pero, volviendo al tema, Estados Unidos, nosotros que llevábamos 4 años con Biden y todos veíamos que ya esta cuestión no llegaba a ninguna parte, o sea, nos iba a ganar la Kamala Harris. Mire qué es lo que nos hicieron. Pero la gente se juntó en redes sociales y Trump ganó por esa razón. La gente logró poder unirse y ganarle a esto. Ojalá que pase lo mismo ahora. Está complicado. La esperanza nunca se pierde. Nunca se pierde. Pero ya se acabaron los Black Lives Matter y todo ese tipo de protestas porque no les resultaba.
Ahora lo que hay son un montón de viejos protestando frente a los dealers de la Tesla nomás, y quemando autos. Y son toda gente mayor, ¿eh? Gente mayor de la tercera edad. Es poco cabros jóvenes el que anda. Es mucha gente mayor. Pero bueno, hay que tener esperanza en que vamos a poder ganarle. Yo no sé quién tiene la varita mágica para ser presidente en la próxima. Y nos ayude a salir de esto. Esa es la verdad. Nos ayude a salir de esto. Daniel, vamos terminando. De hecho, precisamente me tenía que despedir porque me quedan 2% de batería y estoy sin cargador. Así que si no se me va a cortar y voy a quedar de roto hoy. En 1%, danos tus últimos pensamientos para que la gente lo entienda, cómo se pueden hacer ellos cada vez más sabios. No, yo creo que yo quiero despedirme con la esperanza de que si nosotros practicamos nuestra cultura, si nosotros somos valientes valientes, consecuentes con practicar lo que nosotros creemos, entonces creo que estamos protegidos. Es la vacuna, es el mecanismo de defensa, el mejor y único mecanismo de defensa, mejor defensa que tenemos contra todo este ataque, porque esto es una cuestión cultural, les vuelvo a insistir, esto es cambio de creencias. Por lo tanto, si yo defiendo mis creencias, yo defiendo mi espacio, yo defiendo mi estilo de vida, yo defiendo lo que yo creo, entonces estamos protegidos de eso. Si no lo queremos hacer así, entonces estamos cediendo espacio. Ya, ahí te está mandando así que saludos. Con eso yo me despido porque se me va a cortar. Ya, Vilmita Aragón te está mandando saludos ahí. Increíble conocerte en persona en la Plaza de Armas. Ya, pues Daniel, muchas gracias. Perdón. Michelle, sí, no hay problema. Mi querida Michelle, sus últimos palabras, pero no porque para cerrar el programa. Sí, gracias. Primero darle las gracias a Daniel, creo que fue súper claro y súper didáctico para explicar esto. Estamos frente a algo que está clarito. Es triste ver que la educación hace que hoy día no nos demos cuenta de lo que está pasando y creo que la tarea está en que esa misma plaza la ocupemos nosotros agarrando, por ejemplo, este video y ponerle compartir y mandárselo a los amigos para que se entienda lo que estamos viviendo y que no es casualidad. A ver si así podemos darle una vuelta a ese futuro que se ve medio complicado. Ya, gracias Michelle. Oye, los dejo a todos. Gracias por estar con nosotros. Repitan el programa. Contarles que la semana que viene, el día jueves a las 8 de la noche, tenemos otro programa muy interesante, Energía Alternativa. Muchas cosas que propone justamente la ONU que no sirven, ni la eólica, ni la solar, ni ninguna de esas cosas. Crean más problemas que soluciones. Así que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Voy a estar yo de nuevo acá, junto a Eduardo Catrileo, que es parte del canal, y un invitado especial muy interesante. Así que nos vemos. Cuídate, Michelle. Un abrazo. Adiós a todos. Esto